presentar aquí a que está ao meu lado, que moita presentación neste mundiño non lle fai falta. É Ana Garralón, que é escritora, crítica literaria, traductora, libreira, blogueira, profesora, investigadora, como vedes, bastante relacionada cos nosos intereses. Ana naceu en Madrid, pero polo que sei vive viaxando, porque México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Santiago de Compostela anda sempre dun lado para outro. Desde finais dos anos 80 estuda e traballa con libros infantís. En Madrid fundou no ano 89 unha librería especializada en libros para nenos. Nesa época comezou a colaborar como lectora crítica e traductora para numerosas editoriais. Recibiu unha bolsa da Biblioteca Internacional de Múnich, o que lle fixo posible documentarse para o seu libro Historia portátil de la literatura infantil, que publicou a Naya no 2001, pero polo que sabemos, neste ano 2017 hai unha nova edición revisada da Universidade de Zaragoza. Colaborou con institucións en España, en América Latina, como decíamos, e incluso cun equipo que organizou o Plan Nacional da Lectura do SEP en México entre 2002 e 2005. Profesora invitada no Máster de Literatura Infantil da Universidade Autónoma de Barcelona, da Universidade de Zaragoza, do Máster do Libro de Álbum I con I, ofrece cursos en liña na súa propia Escola de Literatura Infantil Ana Tarambana, que tamén seguramente todos coñecedes ao mellor máis por Ana Garralón como con Ana Tarambana. No seu traballo como crítica escribiu numerosas revistas especializadas, mantén un blog que é Ana Tarambana, blogspot.com, onde analiza regularmente cuestións relacionadas con libros para nenos. O seu último libro é froito de anos de traballo nun tema que investiga con regularidade. Titúlase Ler y saber, los libros informativos para niños, que publicou no 2013. Pola súa traxectoria, sabedes que recibiu o ano pasado o Premio Nacional de Fomento á Lectura 2016, otorgado polo Ministerio de Cultura. Eu creo que o premio máis ben é, incluso estuve vendo que era por o blog que ten ela, non? Mas porque é curioso que sexa que lle den a unha persona sola, non a unha entidade, creo que só se dou en 2 ou 3 casos. Bueno, unha muller xa tamén moito máis raro, pero a unha persoa, non a unha entidade. Preguntaba agora cantas entradas tiña no blog, porque nun ano pasado vira que cando lle deran, pois decían que 700.000, pois agora xa ten 1,5 millón de entradas de visitas nese blog. Decía que picos diarios entradas ao mellor de 3.000 ou 4.000 visitas ao día, con picos de 8.000, que é moito interese o que desperta o seu blog. O seu blog é un espacio independente e orgánico, nas súas palabras, reflexa o que ela pensa e mira en diferentes circunstancias. E agora vai nos falar, a súa ponencia titúlase Os álbums que contan o mundo. Deixo-vos con ela. Bueno, yo voy a hablar de los álbumes que contan el mundo, o sea, vamos a hablar de libros de no ficción. Lo digo por si alguien se quiere levantar ahora mismo, por si no le interesa el tema. Y ese es el libro donde yo más o menos en algún momento compilé todo lo que llevaba estudiado, que comenzó en el año 89 en la revista Educación y Biblioteca, en un momento en que empezaron a llegar estos libros y decidimos darles un espacio en la revista. Y a partir de ahí nos pusimos a estudiar también en la revista qué se estaba haciendo en el mundo. También tenemos en Facebook es un grupo de trabajo, de compañía, que nació después de hacer un taller en Colombia, que fue muy, muy rico y era como, bueno, ahora cómo seguimos, ¿no? Entonces abrimos este grupo que se llama Serendipia, explorando libros informativos para niños, que ya tiene más de 3.000 miembros, ¿no? Es un grupo, a pesar del tamaño, tranquilo, porque no hay muchas noticias sobre el tema, pero sí tenemos ahí como un historial de cosas que nos gustan, de preguntas, de cuestiones. Sí, por último, pues está mi escuela online, porque como ha dicho Ana, viajo mucho, pero no puedo viajar todo el tiempo, entonces en algún momento decidí abrir esta escuela para que los que no pudieran ir a mis talleres o mis charlas, pues tuvieran un espacio de trabajo. Hay, como ponen, son cursos para hacer en pijama, ¿no? Porque uno los puede hacer en casa, son cursos cortitos. Y ahí hay 2 que tienen que ver con este tema, uno que es sobre el libro informativo
que dura 2 semanas, y otro sobre fotografía y libros para niños, que también es un tema que me fascina bastante, que creo que también hay que pensar en ello, ¿no? No solamente en la ilustración, sino en la fotografía, que yo hoy también voy a comentar un poquito sobre ello. Quisiera contar que los libros que yo traigo hoy para compartir son libros que desde mi punto de vista nos dan una conversación viva y muy cautivadora sobre el mundo y con el mundo y hacia el mundo, ¿no? También nos enseñan a hacernos preguntas. Yo siempre digo que en este mundo es más interesante la pregunta que la respuesta, y creo que es algo que hay que seguir incidiendo en ello, ¿no? A veces me preguntan, bueno, Facebook, Google y Internet, ya está todo ahí, ¿para qué queremos libros informativos? Y bueno, yo creo que Google no tiene ninguna pregunta. O sea, nosotros tenemos que ir ahí con una pregunta y nos da una respuesta, pero según cómo sean esas preguntas, vamos a obtener un resultado muy distinto. Entonces, estos libros alimentan digamos, como ese estadio natural de los niños, que es preguntar constantemente sobre todas las cosas. Y nos entrenan también para el pensamiento y para la vida, que me parece que también es algo que deseamos siempre como mediadores para los niños, ¿no? Que tengan un pensamiento crítico. Voy a empezar con una historia. Se llama 10 semillas, de Ruth Brown, y está publicado por el Broskil. 10 semillas, una hormiga. 9 semillas, una paloma. 8 semillas, un ratón. 7 brotes, una babosa. 6 brotes, un topo. 5 tallos, un gato. 4 plantitas, una pelota. 3 plantas grandes, un cachorro. 2 capullos, un montón de insectos. Una flor, una abeja, 10 semillas. Me gusta mucho usar este ejemplo para mostrar cómo algo muy sencillo en apariencia encierra muchas capas, ¿no? O sea, vemos que la imagen está contando cosas. Además hay una estructura que la podemos relacionar con la ficción, porque hay como tensión, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Hay un ritmo también, ¿no? Con esa numeración que va descendiendo y después se recupera. Nos muestra un poco el ciclo natural, ¿no? Que todo termina y empieza. O sea, terminamos el libro y nos dan ganas de volverlo a abrir. Este es un libro que suele estar en las bibliotecas en la sección de cuentos, porque está ilustrado y nos parece bonito. Yo he traído muchos libros de estos. A mí me da igual que estén en cuentos, en álbum, porque creo que los niños hacen una lectura mucho más allá. Pero sí que creo que como mediadores, que no es un tema que traigo aquí, pero sí es importante que reconozcamos y que demos a este libro su lugar de no ficción, es decir, es un libro que está hablando de muchas cosas de la naturaleza, ¿no? Porque después de la lectura la conversación puede ser muy distinta si lo consideramos como no ficción. Los editores de este libro, en la contratapa, ponen un libro para contar, que yo entiendo que es una concesión que hacen así al mercado, ¿no? Pero claro, es mucho más que un libro para los números, ¿no? Entonces, bueno, los propios libros nos llevan como a otros sitios que nos sacan del verdadero contenido, ¿no? Y esto, pues es interesante estar un poco alertas para reconocerlos.
Yo voy a orbitar en esta charla en 3 focos, ¿no? Uno es los lectores, esa masa que llamamos así, los lectores, ese mogollón que nos parece que leen de la misma manera y son todos iguales, y los de 3 años y los de 5. Voy a hablar de los libros y voy a hablar también de los creadores, porque me parece que también hay que celebrar, vamos a estar viendo libros increíbles y me parece que también es bueno reivindicar el trabajo de las personas que están detrás de esos libros. Así que estos van a ser como los 3 focos sobre los que voy a orbitar. Muy brevemente voy a repasar la clasificación decimal universal para que veamos en cuántos sitios hay libros de no ficción, hay libros informativos. Si vais a cualquier biblioteca, normalmente tienen esta clasificación, la decimal universal. El 0 es un poco de todo, ¿no? Enciclopedias, diccionarios, generalidades. El 1 es lo que yo llamaría pensar e imaginar. Muchos de estos libros los tenemos siempre como en la ficción, porque es muy difícil hacer un libro de no ficción de filosofía, a no ser que uno quiera hacer la historia de la filosofía, pero normalmente el recurso que utilizan es una narración y a veces con muchas licencias ficcionales. El 2 sería la religión, que sería historia de las religiones. El 3 correspondería a vivir juntos, que son ciencias sociales, política, género, economía, antropología. Hay muchos de estos bloques que no son ciencias exactas, entonces requieren que quien plantea el tema en un libro tenga una posición, se ponga en un lugar. Si uno dice voy a hablar de género, tiene que estar en un lugar, ¿no? O de política. Vamos a ver algunos ejemplos donde vemos cómo se ponen en el lugar, ¿no? De qué manera declaran sus intenciones. Por ese motivo hay algunos temas en todo este listado que es de los que hay pocos libros, porque un libro sobre gatos se puede publicar en 20 países y no pasa nada, porque un gato es un gato en todos los sitios. Pero un libro de política es un libro que posiblemente sea un libro más local que global, sea un libro más crítico, sea un libro que no interese a mucha gente en este contexto en el que vivimos, de editoriales globalizadas que van a ferias, que lo que quieren es que su libro tenga un mayor alcance. Bueno, el 4 está ahí sin determinar, no sé, los bibliotecarios que estén aquí, luego si quieren nos cuentan qué ponen en el 4. Se dejó para una ciencia nueva que todavía no ha aparecido, y bueno, siempre que voy a una biblioteca voy a ver qué tienen el 4, ¿no? Porque a veces ponen ahí lo que no saben dónde poner, o historia local, o los autores del pueblo, en fin. Bueno, el 5 sería como el gran bloque, el más abundante en estos libros, ¿no? Ciencias naturales, ecología, matemáticas, física, astronomía, química, etcétera, ¿no? Quizás ecología no hay muchos, matemáticas tampoco hay muchos libros, pero sí que, bueno, pues zoología, biología, física, astronomía, sí que hay como una gran cantidad de libros. El 6 yo lo llamo fabricar y curar, ¿no? Que serían las ciencias aplicadas, los inventos, la medicina, los descubrimientos, la informática, la imprenta. Aquí también hay mucho sobre inventos y descubrimientos, pero hay poco sobre otras cuestiones, ¿no? O sea, cuando uno hace como la radiografía de los temas y empieza a mirar, se da cuenta que hay como grandes lagunas. O sea, si hay aquí ilustradores y escritores, pues hay mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, el 7 sería crear y divertirse, arte, juegos, música, fotografía, cine. Hay mucho de arte también. Hay muy poco sobre fotografía. Me llama mucho la atención que en este mundo que vivimos, que todos tenemos una cámara, haya tan pocos libros que nos muestran como aspectos más, quizás más críticos o más de
que la fotografía es una manera de ver, ¿no?, también el mundo. Bueno, el 8 es literatura, lo pongo en rojo para que veamos qué pequeño es dentro de esta gran clasificación y la gran importancia que le solemos dar, ¿no?, que ahora voy a hablar de ese aspecto. Bueno, el 9 sería paisajes y personas, geografía e historia, ¿no?, biografías, libros de viaje, prehistoria, mapas. Bueno, aquí el gran bestseller es la prehistoria con los dinosaurios. Y bueno, por ejemplo, yo pienso que biografías, que es un género que está muy expandido en Estados Unidos y en otros países, pues yo confío que poco a poco aquí empezaremos a tener más libros de biografías, porque es un género muy bonito, ¿no? A mí por lo menos me gusta mucho. Bien, vamos a centrarnos un poco en los lectores. Yo creo que, como ya he dicho, consideramos a los lectores muy en masa y creo que, por lo menos con los libros informativos, los lectores son muy individuales. A veces ocurre, yo estoy en talleres y me dicen, es que llevo este libro y solo le ha gustado a un niño. Pues muy bien, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a que llevamos un libro y todos lo tienen que leer, les tiene que gustar. Con los libros informativos cada niño tiene sus preferencias, ¿no? A unos les gusta la arquitectura, a otros les gustan las ciencias y creo que tenemos que considerar al lector de una manera muy individual. Yo voy a poner así algunos ejemplos. Bueno, en este libro, La literatura como exploración, de Louise Rosenblatt, ella establece como dos categorías de lectura. Porque bueno, ya hemos descubierto hace bastantes años que el lector es también un coautor de la obra. O sea, una obra permanece sin significado hasta que el lector se lo otorga. Y de la manera en que el lector lee ese libro, le está dando un significado. O sea, que también es un co-creador, ¿no?, de la obra, le da sentido, le da el sentido que él quiere. Rosenblatt dice: el lector como término genérico y la obra literaria como término genérico también no existen. En la realidad existen solamente millones de posibles lectores individuales de piezas literarias individuales. La lectura de cualquier obra literaria es necesariamente un hecho único e individual que se percibe solo en la mente y en las emociones de un lector en particular. Ella establece dos categorías de lectura. Una es la estética y otra es la lectura eferente. Perdón por esta parte así muy teórica, pero creo que necesitamos como el marco para situar lo demás. La lectura estética, dice, un propósito estético requerirá que el lector preste más atención a los aspectos afectivos. A partir de la mezcla de sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas se estructura la experiencia que constituye la narración, el poema o la obra de teatro, ¿no? Creo que se reconoce. La lectura eferente, por el contrario, nuestra atención se centra de modo principal en seleccionar y abstraer analíticamente la información, las ideas o las instrucciones para la acción que perdurará después de concluida la lectura. Bien, estas dos maneras de leer han hecho que asociemos la lectura estética a la literatura, porque es donde nos identificamos con los personajes, donde desarrollamos esas emociones, y la lectura eferente pues la relacionamos con lo informativo. Es decir, hay que hacer las tareas, o yo me voy de viaje, voy a ver el clima que hay en Santiago, pues estoy haciendo una lectura eferente, estoy extrayendo los datos. Yo quiero poner en duda esa relación, porque estamos hablando de lectores que ellos están dando significado a la lectura, están haciendo su propio recorrido lector. A mí me gusta mucho leer biografías y en muchas de estas biografías yo encuentro
personas que cuentan cómo se han hecho lectores. Y bueno, es algo que Michel Petit lleva mucho tiempo explicando en sus libros, ¿no? Que cada lector tiene un momento donde hace ese clic para el que la lectura le va a acompañar toda su vida. Yo quiero recordar algunos ejemplos porque me parece que hoy en día estamos hablando demasiado de literatura y estamos hablando muy poco de la no ficción. Y en referente a lo que son planes de lectura, la lectura en la escuela, pero también congresos, listas de libros recomendados, siempre la lectura es como que se le otorga el valor de crear lectores y a los libros informativos no tanto. Bueno, Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, ella en un libro que tiene que se llama Elogio de la Imperfección, que son sus memorias, se declara una confesa y entregada lectora de la enciclopedia de los niños. Y también cuenta cómo su fascinación por los trenes hacía que su imaginación volara a diferentes lugares. Juan Goytisolo recordaba un libro titulado Geografía Pintoresca, que dice: fue por espacio de 2 o 3 años mi lectura favorita. Gracias a ella sabía de memoria la extensión, población, capital, ciudades principales, estatus jurídico y riquezas naturales de todos los países del mundo, ¿no? Durante 2 o 3 años de su infancia, ¿no? Que es un periodo bastante importante. George Steiner, en sus memorias Errata, el examen de una vida, recuerda cómo un día su tío fue a Salzburgo y le trajo un pequeño librito, se nos ha ido, ya, y le trajo un pequeño librito de tapas azules sobre heráldica. Y él cuenta, es el primer capítulo con el que abre sus memorias, la fascinación que ese libro le produjo. Cómo de repente empezó a pensar que el mundo estaba lleno de banderas y señales y le dio como una idea de lo grande que era el mundo que él todavía no había podido ver, ¿no? Dice, todavía no podía definirlo o expresarlo de ninguna manera. Aquel manual de heráldica me abrumó al revelarme la innumerable especificidad, la minuciosidad, la amplísima diversidad de las sustancias y formas del mundo. El cineasta Jean-Claude Carrière recuerda en una entrevista su fascinación por las culturas exóticas y dice: como todos los niños que nacen en un rincón perdido de la montaña, siempre quise saber qué había más allá. Devoraba atlas de geografía o las aventuras de Tintín. Una vez leí un libro sobre cuentos y leyendas de la India y descubrí quién era Buda. Fue entonces cuando le dije a mi madre que quería poner uno en el Belén. Como no sabía quién era, fue a pedirle permiso al cura. Sorprendentemente le dijo que no había problema, creyendo que se trataba de un filósofo chino. Logró dar con uno en el pueblo vecino y lo colocamos en el Belén, aunque fuera tan enorme que aplastaba al niño Jesús. Luego, cuando venían las visitas, lo quitábamos. Antonio Muñoz Molina habla siempre de su fascinación por las enciclopedias a raíz de recibir al principio del curso escolar un ejemplar de la enciclopedia Álvarez. El autor recuerda: a mí entonces me parecía un resumen colosal de todos los conocimientos posibles en el mundo, contenidos y apretados en un solo volumen, en aquel libro tan impresionante para nuestra mirada infantil. Digamos, ¿a dónde quiero ir con todos estos ejemplos? Mi pregunta es si estamos ofreciéndoles hoy a los niños variedad de libros como para que ellos tengan estas experiencias que luego vemos que uno es escritor, otro cineasta, que van a muchos lugares, pero han dejado una huella en ellos como lectores, ¿no? Si estamos dándoles también estos libros de no ficción que les están abriendo esa ventana al mundo. Umberto Eco, en una conferencia inaugural del Congreso de Editores, él recuerda la importancia de haber tenido estas lecturas variadas.
Y él dice, también forman parte de mi vida peripecias no novelescas, historias de dinosaurios, la manera en que Madame Curie descubrió el radio, algunas preguntas milenarias sobre el mundo, la vida y la muerte. Hay una anécdota que yo, personal, en mi casa siempre hay libros informativos por todas partes y es un clásico que viene alguien con niños y el niño desaparece con los libros y los papás dicen, ¿qué estará haciendo que está tan tranquilo, ¿no? Está leyendo pues un libro informativo. En una de esas ocasiones el niño estaba muy entusiasmado con el libro y yo le dije, bueno, ponlo en tu pasaporte lector, en el cole tenían como un pasaporte lector y él me dijo, no, este libro no vale, porque el pasaporte lector es para los libros del plan de lectura, es solo para los de literatura. Y a mí me dejó dando muchas vueltas, ¿no? Ese comentario, con 8 años él ya dice, estos libros no valen como lectura. Hay libros de encuestas sobre lectura que muchos lectores dicen que no son lectores porque no leen literatura, pero sí leen otro tipo de libros, ¿no? Entonces creo que también una parte de nuestro trabajo es reconocer ese valor, esas lecturas, ¿no? Y darlas por válidas, ¿no? Siempre me gusta cerrar este repaso de memorias porque los libros informativos también despiertan pasiones, ¿no? Y también a veces llevan como a vocaciones, ¿no? Uno encuentra un libro y ya de mayor quiere ser, no sé, lo que sea, arquitecto, biólogo. James Jensen se le conoce como dinosaurio Jim, fue el más grande descubridor de huesos de dinosaurios jamás vistos en el año 72 y él cuenta así su despertar. Mi padre trajo a casa un libro usado de geología y en la contraportada había dibujos de dinosaurios. Mientras que otros niños soñaban con tener una bicicleta, yo soñaba con encontrar dinosaurios. Siempre despertaba antes de lograr desenterrarlos. Jamás tuve una bicicleta, pero nunca dejé de soñar con dinosaurios. Bien, vamos a pasar a los libros. Una selección que yo hago me cuesta muchísimo trabajo porque estaría horas compartiendo libros maravillosos. Quisiera justificar un poco esa selección. Son obras que tienen un estilo muy personal, que conciben el libro en su totalidad, que están haciendo un libro para niños. No son libros que suelen estar en una colección que lleva la etiqueta de informativos, por eso muchos están en álbumes, en cuentos. Juegan con las fronteras entre géneros, álbum, ficción, información, cómic. Cada libro rinde un homenaje a asuntos personales de los autores, hay un punto de vista, una manera de enfocarlo, transmiten su pasión por el tema. No siempre son objetivos, este es un tema así muy largo que hoy vamos a tocar muy poquito, pero sí se puede reconocer la voz de quien los escribe. Y a mí me parece que el éxito de estos libros, en mi modesta opinión, radica en la coherencia del proyecto. Son libros hechos desde un interés muy personal, en el talento que tienen los creadores. Yo a veces me asombro porque digo, otro libro de animales, ¿no? Y de repente es como, wow, le ha dado una vuelta, ¿no? O sea, es un talento del creador y también de las posibilidades de exploración del formato libro. Ayer hablamos con Joan Fontcuberta sobre el libro, ¿no? O sea, frente a la imagen, ¿qué valor tiene el libro, ¿no? Pues con los informativos, de verdad vamos a ver que es una cápsula increíble, o sea, eso es imposible encontrarlo en Internet. Bueno, y también es un punto que remarco siempre, que están muy alejados de lo académico y sobre todo de lo escolar. O sea, son libros que dicen no queremos que nos reconozcas como un libro escolar, ¿no? No significa que no se puedan usar en la escuela, pero los creadores dicen nos salimos de ahí, bien por el tema, bien por el enfoque, bien por el discurso, pero marcan como esa gran diferencia.
Yo quisiera hablar, dentro de los libros, de cómo algunos libros sorprenden, ¿no? Desde ya la cubierta, el título, ¿no? Los títulos siempre digo que en los informativos hay que mirarlos porque es como la llave para entrar en el libro, ¿no? A diferencia de la literatura, que es muy de prescripción y de recomendación, y uno le da igual si el título es Matilda o lo que sea. Con los informativos el libro parece estar diciendo, ven, aquí tengo algo para ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un ejemplo. Son honestos, ¿no? Aquí hay unas memorias de Peter Sis, de su infancia en un país tomado, ¿no? Y en un país con una dictadura y cómo él sale de ese lugar. Y son muy originales en sus planteamientos. Traigo, por ejemplo, este de Plantas de los pies, publicado por Media Vaca, de Genichiro Yagui, no sé si se dice así, pero donde vemos que hay una propuesta muy atractiva para los lectores, ¿no? Vemos que la imagen, a veces se dice que los niños que leen estos libros son malos lectores porque miran más la imagen que leen el texto. Aquí vamos a hablar también de la importancia de la imagen y cómo la imagen se lee también. Aquí en este gesto de apoyar los pies con el del abuelo está estableciendo una comparación, ¿no? El niño enseguida va a poner sus pies con otros, ¿no? Le está invitando como a experimentar. Bueno, le invita como a explorar, ¿no? Dice, examinemos ahora los pies de un gorila, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿Se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué crees que es así? Plantea preguntas. Y bueno, y explica las diferencias, ¿no? Pero termina con, bueno, los dedos de nuestros pies no son tan largos ni se mueven igual de bien, pero podemos agarrar cosas pequeñitas como un lápiz o una goma y puedes hacerlo tú. Entonces es como una invitación a explorar el propio cuerpo. Este es un proyecto muy interesante, es un libro es una colección de varios títulos sobre el cuerpo humano. Cuando yo estoy en talleres de creación de libros y digo, el cuerpo humano, nos vamos como a una plantilla muy escolar, que es, venga, pues empezamos aquí, los huesos, los músculos. De repente ese creador dice, a ver, ¿qué les interesa a los niños? El ombligo, que están todo el día metiéndose el dedo, ¿no? Las costras, ¿no? Que se las comen y pues vamos a ir por ahí, ¿no? Y entonces deconstruye un tema grande y lo separa en partes para llegar como a un todo, ¿no? Que es como un poco también los niños perciben las cosas, ¿no? Este es otro ejemplo, es un libro publicado hace bastantes años, Todo un mundo, Cathy Coupry, que a mí me parece muy audaz el proyecto, ¿no? En la forma gráfica. Es un libro que no tiene texto y donde va presentando imágenes de lo que es el mundo para los autores, ¿no? Para esta autora. El libro se puede abrir en cualquier página, pero también tiene como una secuencia interna, ¿no? Hay como una relación entre unas imágenes y otras. Bueno, con este libro también doy paso un poco, muy brevemente, al tema de fotografía dentro de los libros informativos. La fotografía dentro de estos libros tradicionalmente se ha considerado como una verdad, como una reproducción de la realidad. Es decir, es un gato, pues es un gato. A mí me gusta reivindicar una fotografía mucho más creativa en estos libros y sobre todo con una función muy crítica, ¿no? de cuestionarse lo que uno está viendo. Hay un libro precursor de Edward Steichen, que es un gran fotógrafo, que se llama Mi primer libro de imágenes, que lo hizo a petición de su hija para el nieto, ¿no? El nieto tenía 1 año y medio y la hija le dice, mira, quiero un libro para que vea las cosas. Y entonces, bueno,
Steichen es un judío emigrado a Estados Unidos con mucho interés, como todos los fotógrafos así judíos, por las cosas de la vida cotidiana, y él hace un libro con una página en blanco y la otra con objetos de la vida cotidiana de los niños. Son unas composiciones es verdad, es una reproducción de la realidad, pero a mí me parece que hay una gran belleza en la composición, en el orden de los elementos, en la luz. En sus memorias él explicaba que viendo esta página con un niño, el niño acercó la mano como para agarrar el cepillo, ¿no? Entonces, bueno, ese momento es como muy, muy impactante, ¿no? Estamos hablando de 1930, es decir, antes ya había muchos libros para niños que exploraban fotográficamente muchos temas. Doy un saltito a los años 60, también en Estados Unidos, con Tana Hoban, que ella plantea la fotografía. Son esos años, los años 60, donde los niños son como los grandes protagonistas, ¿no? Son los años de las revoluciones pedagógicas, del antiautoritarismo. Los niños están presentes en los libros y son muy activos. Tana Hoban tiene una anécdota que ella va a una escuela, ella es fotógrafa, va a una escuela y les dice a los niños que iban en autobús a la escuela, les dice: ¿qué habéis visto hoy cuando venís al cole? Y dice: nada. Los niños decían: nada, no hemos visto nada. Entonces hizo como un clic y les regaló una cámara de fotos y dijo: bueno, vamos a ver la próxima vez. Y ya lo creo que vieron muchas cosas, ¿no? Tana Hoban es una gran experta en contar la vida de los niños y cruzarla con otras cuestiones, ¿no? Hemos visto al principio un libro que parecía de números, pero es más cosas. A mí me encantan cuando hay estos cruces de temas, ¿no? Cuando no solamente uno dice dinosaurios, sino, bueno, vale, dinosaurios en la ciencia ficción, ¿no? Ya es una capa más, ¿no?, que uno le da al libro. Bien, perdón, esta se me ha colado. Bueno, Jill Hartley es una canadiense que vive en México durante algunos años. Viene de la escuela de Tana Hoban y ella hace unos libritos pequeños de cartoné, sin texto, donde también explora la fotografía en su dimensión más estética, más de cuestionarse la realidad, ¿no? Este es rojo más verde, que son los colores de la bandera mexicana, rojo, blanco y verde, y ella simplemente pasea por la ciudad haciendo fotos donde encuentra esos colores. No son fotos nada preparadas, porque cualquiera que ha ido a México se ha comido su salsa verde y su salsa roja con las cucharitas de plástico, ¿no? Traigo también un libro publicado en los años 60 de Will McBride, que es un libro de educación sexual. Lo traigo un poco como butade, ¿no? O sea, para un poco provocar y remover, porque pienso que estamos en tiempos muy pacatos, de mucha autocensura, que cuando uno mira un poco el pasado ve un atrevimiento que ahora, a pesar de la grandísima producción que hay, pues no está tan presente. Hay una explicación de una pedagoga. Esta es la edición original en alemán, que es cuando salió, que vemos que el editor español le cambió la cubierta y a pesar de eso la edición fue denunciada, fue secuestrada. El editor tuvo un juicio, yo creo que no llegó a ir a la cárcel, pero bueno, estamos hablando de libros de los 60, aquí se publicó en el año 74, me parece, o 75. Es un libro donde sí la fotografía de verdad se usa como algo real, aunque está muy estetizada. Y son dos niños que conversan un poco sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el sexo.
yo creo que hoy sí que el editor iría a la cárcel directamente, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, a mí me hace como pensar un poco en qué lugar estamos, ¿no? Bueno, esta es la cubierta anterior que se me ha descolocado. Es otro proyecto hecho con fotografías que se llama Milano en 86.400 segundos, en una serie que son retratos de ciudades, ¿no? Entonces, bueno, aquí usan un Milano, ¿cómo se llama el Milano aquí? ¿El pájaro? También Milano, ¿no? Miñato. Bueno, pues toma ese pájaro que está volando por la ciudad, en una ciudad muy industrializada como es Milán, donde todo va así puntual. Y dice, trabajo en una oficina de empleo para palomas, aquí todo el mundo trabaja, Milán es la capital del trabajo. Hay un número ahí a la izquierda, que es el segundero y el minutero, que va como contando el día. Entonces esta paloma pues viaja por toda la ciudad y bueno, pues hay aquí homenajes que tampoco nadie cuenta, porque también esto es lo de no escolarizarse, ¿no? Que no vamos a contarlo todo, el que quiera que encuentre aquí sus cosas, el que no, pues nada. Al final del libro, que también en muchos informativos hay un apéndice donde marca el reloj y está con la foto real explicando cuál es el sitio, lo que significa, como la parte más técnica del texto. Hay una imagen también al final donde los autores explican cómo han hecho el libro, porque estos son todos unos montajes, unos teatritos que ellos hacen con cartulinas y apoyan el libro, se lo levantan y es una foto. O sea, esto es una foto de una representación de un teatrito. Entonces es como una dimensión más. Bueno, y quería traer el libro de Joan Fontcuberta, Las dactilografías, que se basan en la persona que creó la manera de comunicarse con los dedos, pero no es solamente un libro de semiótica, de señales y sus significados, sino que las fotografías de Joan, pues de repente las formas de los dedos parecen animales y bueno, también es un libro sin texto, pequeño y muy interesante. Entonces, bueno, esto es como una reflexión que yo meto aquí así sobre la fotografía. Yo me pregunto por qué no hay más libros de fotografía para niños y pienso que es porque tienen que ser fotógrafos los que lo hagan y los fotógrafos ahora están muy ocupados con sus fotolibros y sus exposiciones y sus circuitos, pero pienso que va a llegar el momento en el que digan vamos a hacer un libro para niños y a mí me va a dar mucha alegría ese momento. Ya hay algunas cositas, ¿no? Pero bueno. Bien, yo quiero también centrarme aquí como en algunos puntos, ¿no? Para reflexionar, que son puntos que a veces los asociamos con lo literario, ¿no? Y quisiera hablar de, por ejemplo, la belleza que yo encuentro en los libros informativos. Construir nidos, cavar agujeros, cómo protegen los insectos a sus crías. Si nos fijamos aquí en el título está buscando esos dos lectores, el estético y el eferente. Porque construir nidos, cavar agujeros, que es como a los niños que les gustan ahí la parte técnica de construir. Pero luego hay esta cosa, cómo protegen los insectos a sus crías, ¿no? Es como la parte emocional. Esta es una página del libro donde vemos que a través de la imagen ya estamos sabiendo lo que está pasando. Es decir, ese lector que no le interesa tanto leer el texto ya está sabiendo qué pasa. Esta es otra página del libro, que me parece un trabajo, por otro lado, de ilustración maravilloso, ¿no? Y cómo lo sintetiza, cómo lo ordena, cómo le da la secuencia, ¿no? Interna que tiene la página. Otros son como más modernos, ¿no? Conocerlos de cerca, ¿no? Animales de México, que vienen más como del diseño gráfico, son como todos los animales, y al final viene otra vez esta página con la parte más técnica. Es decir, esos libros
proponen como una lectura más placentera y luego, bueno, si quieres saber más ya te metes ahí. Quisiera hablar también de este libro, Migrar, de Juan Manuel Mateo y Javier Martínez, porque, bueno, la belleza también está presente en temas muy complejos. Migrar es un libro que está hecho siguiendo una tradición mexicana de contar las historias en el papel amate, que era a través de dibujos, y relata de abajo, o sea, relata de abajo arriba como la historia de una niña que está yendo a Estados Unidos con su mamá. Entonces es un viaje de terror, porque es un viaje terrible, pero la niña está contando con su voz simplemente cosas que ve y tal. Pero cuando uno empieza a mirar la ilustración, esto es un detalle de la página, pues empieza a ver muchas cosas, ¿no?, de ese viaje que no es nada fácil. Los autores dicen, con este papel contamos la historia de los que sí llegan para no olvidar que hay mujeres, hombres y no sabemos cuántos niños y niñas que desaparecen o mueren por el camino, ¿no? Entonces, vemos un libro que es muy atractivo, es muy bello, pero al mismo tiempo tiene una historia muy dramática. También quisiera hablar de la verdad, que también es algo que también en nuestro trato con los niños siempre es la verdad, ¿no? La traigo así como de otra manera. Este es un proyecto muy divertido, se llama Un libro en tamaño real, creo que aquí está publicado por Océano, donde los autores decidieron de verdad poner en el formato de un libro lo que cupiera de lo que ellos habían elegido. Por ejemplo, de una pata de elefante, o sea, de un elefante solo les cabía eso. Dicen, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en gastarse un lápiz, ¿no? Entonces lo prueban, van sacando punta y muestran un poco el producto de ese experimento. Hay otro que es el que se ve aquí abajo, que es cuántos globos caben en la habitación. Entonces inflan los globos, la llenan, hacen la foto y luego seguramente se lo pasaron muy bien explotando los globos. Es un ejemplo de cómo una idea se traslada como a un formato, ¿no? Y se aprieta, se extiende, pues hay una sartén con un huevo frito, entonces pues está cortado, ¿no?, porque es lo que les cabe en el libro. Pero también hay verdades políticas, ¿no?, que es un tema que es muy poco frecuente ver y me parece muy necesario también. Esta colección, Libros para Mañana, de Mediavaca, es muy interesante porque rescata unos textos viejos de los años 70, los ilustra y los pone otra vez en circulación. Entonces, por ejemplo, el de Así es la dictadura, bueno, Así es la dictadura tiene estas guardas. Cuando voy a América Latina con mis libros y tal, y mis talleres me dicen, ¿qué hace ahí el Che, Fidel Castro? ¿Qué hace allí? ¿No? Bueno, ya es una pregunta que me parece muy bien, ¿no? O sea, ya plantean como, vale, vamos a hablar de esto. Esta es la colección original. Y esta es una página de cómo ellos lo han planteado, ¿no? Dice, la dictadura es como un dictado. Un señor dice lo que hay que hacer y los demás lo hacen solo porque sí. Debo obedecer. En todas las dictaduras está prohibido pensar. Solo se puede pensar lo que el dictador quiere que se pueda pensar. Los que piensan de otra forma están mal vistos y mal tratados. Y los que además de pensarlo lo dicen, viven bastante peor. Bueno, con esas páginas ya tenemos un montón de cuestiones, ¿no?, que empiezan a dar vueltas alrededor. Porque el dictador es la ley, porque solo él hace las leyes, y también es la justicia, solo sus amigos pueden ser los jueces. También quiere mandar en el ejército y en la enseñanza, y en las fábricas, en el campo y en las oficinas. Bueno, voy a hablar del humor.
que también está muy presente en los libros informativos, porque el mundo también es muy divertido y creo que hay que encontrarle esa parte en los libros, ¿no? Por ejemplo, este es un libro que cuando yo lo abrí dije, bueno, un libro más de animales, ¿no? A ver qué, ¿no? Bestiario, Adrienne Barman, publicado por Zorro Rojo. De repente encuentro que esta ilustradora ha clasificado los animales por categorías que no son las típicas, que no son los mamíferos, los etcétera, etcétera, sino dice los hogareños, los domésticos. Este es el índice. Los arquitectos, los blanconieve, los azul cielo, los ruidosos, los hogareños, los campeones de la apnea, los cazadores, los extintos, los domésticos, los fieles, los forestales, los gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ella ha hecho su propia clasificación y la defiende, con unas ilustraciones pues muy divertidas, ¿no? Estos son los rápidos, no se ve a ninguno. Que han salido todos. Pero está el nombre, el atún, el tiburón maco. Bueno, estas cosas son las que los mediadores celebramos, ¿no? Porque son libros que de verdad nos divierten también a nosotros, ¿no? Que también es una parte del trabajo. Esta es otra ilustradora, Angie Dam, que es El tiempo, que trata de plantear cuestiones complicadas para los niños, ¿no? Porque los niños dicen, acaban de celebrar su cumpleaños y es como, ¿cuándo celebramos el próximo, ¿no? ¿Cuándo me toca el siguiente? O esto de, ¿cuándo llegamos? ¿Y cuándo comemos? ¿Y cuándo voy a crecer? Bueno, entonces ella plantea con muchos recursos gráficos, ¿no? ¿Qué es esta cosa del tiempo? Entonces, el tiempo se puede medir, pero no solo con relojes, ¿no? Se mide de muchas maneras. O sea, ella cruza un concepto con un montón de cosas de la vida cotidiana, ¿no? Hay esa que me encanta, dice, a veces te gustaría volver el tiempo atrás. Ese es otro ejemplo. Digamos, el humor funciona muy bien también en esas categorías, ¿no? De ciencias sociales, filosofía, que son, bueno, que tienen muchas aristas, ¿no? Este es un libro que se llama En familia, de Alexandra Maxeiner y Anki Kuhl. Es un libro que toma una posición muy amplia, muy moderna, y bueno, pues por ejemplo aquí dicen, en algunas familias siempre se cocina y en gran cantidad, a todos les gusta comer bien y hacerlo juntos, en la cocina siempre hay movimiento. Pruébalo, bien revuelto. En otras familias se cocina poco, lo de comer juntos no es algo prioritario, me voy a buscar una pizza, ¿no? Entonces como plantea muchas situaciones familiares y con mucho humor. Este es otro que me divierte mucho, Los peores inventos del mundo, que dice los artilugios más absurdos jamás imaginados. Y en el prólogo el autor dice, este libro celebra los inventos poco reconocidos que son especiales por su espectacularidad e inutilidad. Artefactos, máquinas o vehículos diseñados con fallos básicos que los dejan inútiles para su propósito u objetos creados para resolver problemas inexistentes. Como el zapato, que se llama el zapato en dos direcciones, que consiste en dos zapatos pegados por los talones. Este zapato nace de un movimiento japonés que se llama Chindogu, o el arte de los objetos inútiles, ¿no? Que es una protesta muy sutil contra el consumismo y la forma en la que se convierte todo en artículos de compraventa. Estos zapatos, por ejemplo, se ofrecen para aquellos que no saben a ciencia cierta si van o vienen. Este es otro invento del Chindogu, que está en el libro. Bueno, si hacéis una captura de pantalla, esta es una captura de pantalla de internet, pones Chindogu y os salen pues un montón de cosas divertidas, ¿no? El del coche que tiene el tenderete de la ropa encima, me parece, te das una vuelta por el barrio y ya se seca la ropa, ¿no? Pero bueno, mi favorito es este.
que es el bebé mopa, ¿no? Podría ser el que repasa el suelo mientras está gateando, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, la enciclopedia de malos alumnos y rebeldes que llegaron a genios, ¿no? Que es también un poco ir contra esa idea de que hay que portarse bien para tener éxito, etc. Me gusta mucho el tratamiento también del collage que montan, ¿no? El tratamiento fotográfico, porque, bueno, fotografías muy explotadas las coloca de otra manera y se sale, ¿no? Bueno, este es otro libro que me encanta y tenemos aquí a la editora. ¿Está por aquí? Sí, no. Ah. Bueno, aquí en casa somos. Yo cuando estoy con talleres siempre digo, con este título, ¿sobre qué podría ser el libro? Porque tenemos como un ejercicio ahí de tratar de adivinar qué va a ser el libro con el título, ¿no? Aquí en casa somos. Siempre se nos sale la cosa de que somos buenos, somos ecológicos, somos... Y de aquí en casa somos 78 dedos, 20 deditos y 20 dedotes. Eso suma 118 uñas que mi madre corta los domingos. Vemos también en este ejemplo cómo se dirigen a esos dos lectores, eferente y estético, ¿no? Está toda la parte de números, pero está la parte emocional. Mi madre corta las uñas los domingos. Si hubiera niños aquí dirían, esa suma no funciona. Ahora vamos a ver por qué no funciona. O se fijarían que en la imagen hay algo que no cuadra. Aquí en casa somos 1.351 huesos, no siempre en las mejores condiciones. Ya lo dice el doctor Abril, aquí en casa somos una escoliosis, una espondilosis y 2 hernias discales. Pero por lo demás estamos muy bien, gracias. Vemos cómo hay una infografía, que también es un recurso en los libros informativos muy potente, porque te ahorras un montón de texto, te ahorras un montón de cosas. Pensemos en el árbol genealógico, la cantidad de cosas que nos ahorran, ¿no? Y aquí en la infografía además hay esas flechitas de colores que ya nos remiten al texto, o sea, sí está todo como en diálogo. Si uno mira la imagen nada más dice esta flecha ¿qué es?, ¿no? Y va a ir directamente al amarillo. Dice, en casa somos 6 bocas, 6 lenguas y 168 dientes. Mi abuelo dice que hablamos como cotorras y que comemos como leones. Bueno, también la imagen, esta infografía también es perfecta, ¿no? Para detenerse a mirar, contar, el que le gusten los números está contando, va a ir a su casa a ver lo que tiene en la nevera, etc. Bien, también quisiera hablar de cómo estos libros hablan del compromiso, la pasión, la responsabilidad, es como el último bloque dentro de los libros. No hay tiempo para jugar es un proyecto de una antropóloga o socióloga, Sandra Arenal, que ya va a un pueblo mexicano a hablar con los niños que trabajan. Entonces son niños que no tienen tiempo para jugar, ¿no? Entonces son pequeñas biografías orales de esto que los franceses llaman la historia pequeña, pero que cuentan la realidad de otros lugares, ¿no? De otros niños que no son como nosotros, ¿no? Hay muchos libros de los niños del mundo, que todos se lo pasan fenomenal, aunque vivan no sé, en cualquier sitio, y aquí les da la voz y explican cómo es la vida de un niño de ellos, ¿no? Mariana Chiesa ha hecho unos grabados que yo creo que van muy bien también con el estilo de los textos. Los libros también son para encontrarse a uno mismo, no para ser. Traigo este ejemplo que si yo fuera mayor, que lo podía haber metido también en el humor, lo podía haber metido como en muchos sitios, ¿no? Ellos son dos, Eva Janikovsky y Laszlo Revers son escritora e ilustrador de los años 60 de Hungría, ¿no? Que ellos iban por otra estética, que formaron un tándem increíble, ¿no? Hicieron libros divertidísimos. Y aquí dice, si yo fuera mayor, y es un niño que dice, bueno, cuando sea mayor, porque todos los niños, todos los adultos le dicen, compórtate, qué suerte tienes de ser un niño, ¿no? Y dice, bueno, pero ser mayor es mucho más divertido, porque ellos pueden hacer cosas que no hacemos nosotros. Pero el niño dice, pero es que yo cuando sea mayor
pues no me voy a quitar los zapatos antes de entrar en casa, ¿no? O voy a balancear las piernas debajo de la mesa. Entonces, como todo el catálogo de cosas que hacen los mayores que no deberían hacerse, y él dice, yo también voy a hacer eso. Entonces dice, bueno, que vamos a tener niños y con los niños vamos a hacer carreras, concursos de saltos, campeonatos de patinete, etcétera, etcétera. Es un libro de esos que digo yo que es viejo, pero es absolutamente actual y genial. Ellos hicieron como una serie muy, muy grande que está publicado en Suiza por la Joie de Lire, y ese también es genial, porque dice increíble, pero cierto, porque van a los álbumes de fotos de la familia y se dan cuenta que el abuelo fue niño. Entonces, increíble, el abuelo fue niño. Entonces van a mirar las fotos y es toda una reflexión un poco sobre crecer, la familia, etcétera. Hay otro ejemplo, es de Familia en Familia. Este es un cuaderno que en Argentina los niños hacen el primer día de la escuela, que dicen, me llamo tal, mi mamá se llama tal, mi papá se llama tal. Bueno, entonces ellas montan 15 historias de niños donde un niño vive solo con la mamá, otro niño es adoptado, otro niño vive con la abuela, otro niño, en fin, como todo el espectro real de familias que hay ahora, pero con una voz muy sencilla, porque son los niños, es Facundo quien habla, y pues está el niño que vive con 2 mamás, con 2 papás, etcétera, etcétera, como todo un poco el catálogo de familias actuales. Cada niño o niña ha sido ilustrado por un ilustrador o una ilustradora diferente, entonces da como una sensación como de un catálogo de familias muy diversas, ¿no? Porque la estética también es muy diversa. También traigo este libro porque también es un libro que suele estar en ficción, en álbumes, como un reflejo de libros que cuentan también la historia de otra manera, ¿no? Esa historia pequeña, Innocenti se documenta para reflejar un poco la historia de la vida de una casa a través del tiempo. Es un libro sin texto, son grandes panorámicas, donde muestra cómo va evolucionando por los años, ¿no? Que podemos reconocer también qué años son, ¿no? Y termina así. Entonces, bueno, también hay una crítica un poco encubierta, o sea, hay un punto de vista del ilustrador, ¿no? Que posiblemente lo otro nos resulta más bucólico, más asociado al campo, que este chalet con piscina, y etcétera. Traigo también este ejemplo que no está traducido al español, pero sí los autores Alice y Martin Provensen sí estuvieron publicados en España, era la época en que había esos movimientos grandes del campo a la ciudad. Entonces también es un libro donde reflejan un poco las dos vidas, ¿no? Del campo y de la ciudad. Lo traigo básicamente por una estética que ahora hay muchos ilustradores que la hacen, porque es como vintage, ¿no? Que a mí me fascina, o sea, de verdad la original es como genial cómo se atrevían, ¿no? A plantear los escenarios y hacer los libros. Bien, por último quiero cerrar y ya terminamos, no sé cómo vamos de hora, ¿tú que me coordinas? Son las 11:47. Perfecto. Quiero terminar un poco hablando de los creadores, ¿no? Un poquitín nada más, como un homenaje a estas personas que están detrás de estos libros. Esta es una página de Mitsumasa Anno. Yo creo que Mitsumasa Anno fue muy incomprendido en España cuando se publicó. Yo creo que ya está todo descatalogado, porque nadie le hizo nunca caso. Siempre estos libros estaban en prelectores, porque como no tenían texto, Anno empieza a hacer viajes por el mundo y empieza como a observar, ¿no? Y a interesarse por otras culturas. Y cuando él regresa a Japón, entonces empieza a hacer libros que son libros de viaje. Este es el viaje que hace por Europa. Aquí vemos, si nos fijamos, la imagen no está muy bien, pero hay un Quijote atacando a los molinos.
en esta de aquí, vamos a fijarnos un poquito más porque yo luego voy a hacer como zoom. A él no le interesaba la clase didáctica, es decir, para él hubiera sido muy fácil decir, mira en la página tal, esto, esto y eso. Pero él, digamos, como que refleja lo que ha visto, lo combina de una manera muy curiosa. Yo voy a hacer zoom sobre esta página. Hay, por ejemplo, juegos de trampa-ojos, se llaman, trampa-antojo, ¿no? Que de repente cambia la escala de una cosa y entonces parece que un pez está encima de una iglesia, en fin. Yo creo que son libros que nosotros que vivimos en la cultura visual tan sobresaturada no nos detenemos. Yo no sé si los niños quizás sí entrarían más en ese juego. Hay un momento en una plaza de Italia que están todos los personajes de los cuentos de los Grimm y por ahí se ve un Hamelin con los niños persiguiéndole. En fin, como que él trata de explicar esa cultura desde todos sus aspectos, arquitectura, literario, juegos, historia, comida, y bueno, pues nos da esos libros. Este es otro ejemplo que me encanta el proceso, un niño llamado Giotto, de Giotto no se sabe nada, y Bimba Landman lo que hace es, estas son páginas del libro, y estas son páginas de sus bocetos. Ella decide usar la misma paleta de colores que usaba Giotto y usar la misma composición, la misma estructura para contar la vida de Giotto, del que se sabe muy poco, ¿no? Esas son páginas de su story. Bueno, Joëlle Jolivet seguramente la conoceremos un poco más. Ella tiene estos libros que son como grandes láminas, son libros enormes. Hay uno que es el de vestidos, me parece, ¿no? Es una gran acumulación de cosas. Y ella dice, en un artículo donde habla de sus procesos creativos, dice, cuando era bien pequeña pasaba horas en casa de mis abuelos soñando delante de las láminas de animales del gran Larousse ilustrado en 7 volúmenes de 1917 y sobre todo delante de las láminas de los vestidos de la Histoire de France en 2 volúmenes también de Larousse. La observación minuciosa y reiterada de los burgueses, campesinos, nobles, incroyables y otras maravillas me transportaba. Para contar historias es mejor partir de una documentación sólida, incluso a los 10 años. Esta es una escena de uno de estos Larousse. El tiempo pasó y mis obsesiones permanecieron. Si empecé hace una década a hacer grandes libros de divulgación inspirados en estas láminas de diccionario, se debe, para empezar, a mi afición por las colecciones y las listas, a mi deseo de dibujar el mundo, de ordenarlo. También es por admiración hacia mis predecesores. Esos dibujantes de diccionarios y de gabinetes de curiosidades, a menudo anónimos y sin embargo tan talentosos, por su arte del apilamiento, por la justicia de sus dibujos precisos y realistas y por la belleza de sus composiciones. Este también es una página de uno de estos Larousse. Bueno, Eric Carle tiene un libro que se llama La pequeña oruga glotona, que siempre está en ficción, pero no pasa nada. Él dice, recuerda su infancia y dice, mi padre era un raro espécimen, un hombre no competitivo. Solíamos dar largos paseos juntos por el campo y él daba la vuelta a las rocas para ver qué insectos había debajo. Como consecuencia de aquellas experiencias, yo mantengo un gran interés por todo lo pequeño y lo insignificante. En la pequeña oruga glotona, y en general, al hablar de su trabajo, él habla de las 3 Es, que es la educación, la emoción y el entretenimiento, que yo creo que son 3 claves que están presentes en todos sus libros. Y dice, me gustaría que la relación de los niños con los libros fuera adecuadamente integrada en el proceso educativo. Por eso hago objetos que son medio libros y medio juguetes, para que los puedan manipular libremente mientras se entretienen. Pero también pienso que los libros han de despertar emociones y trato de transmitirles concienzudamente
en todas y cada una de mis obras. Este es otro ejemplo, Los exploradores de huesos, de Motoko Matsuda. Ella es una fotógrafa que va a un museo y están montando el esqueleto de un animal. Y dice, anda, esto se monta. No es que uno lo encuentra así desmontado y ya lo pone en el museo. Y entonces se mete como en el taller donde están haciendo estas piezas, que le explican que a veces les falta un trozo y lo hacen. Y entonces ella, a partir de esta fascinación que surge por los huesos, hace este libro que es Los exploradores de huesos, que son fotos de los esqueletos de los animales. Entonces, bueno, el texto tiene mucha pregunta a los niños, les hace fijarse en la ilustración, les explica, bueno, ¿sabes quién soy? Les da algunas pistas, luego les explica, soy la ardilla y por eso en la cola no tengo huesos, porque la necesito para sujetarme, etc. Bien, y me gustaría terminar con Jeanette Winter, que es una ilustradora que ha escrito muchas biografías. Hay un libro muy conmovedor que es El Biblioburro, que es una historia real de Colombia, que habla de Luis Soriano, que es un bibliotecario que un día puso libros en su burro y se fue por las montañas a llevar libros a aldeas donde los niños no recibían nunca nada. Jeanette Winter es la creadora de muchas biografías de personajes comprometidos en un momento de la historia de sus vidas, ¿no? Personas como la bibliotecaria Eva Sora, que esconde libros en su casa para que no sean destruidos durante la guerra, o habla de las niñas que iban a las escuelas secretas en Irán, sí, en Irán, cuando tenían prohibido ir. Y ella dice en una entrevista, me atraen las historias de la vida real e historias reales que se relacionan con los hechos del mundo. Las historias sobre individuos valientes y con coraje me inspiran y quiero que los niños sepan sobre esta gente. Siento que los niños tienen la capacidad de entender los grandes temas de nuestras vidas, si acaso de un modo más simple. En esa entrevista, y ya para cerrar, le preguntan, ¿dónde te gustaría que estuvieran tus libros? ¿Dónde te gustaría que estuviera Biblioburro? Y dice, me gustaría que el Biblioburro estuviera en el acervo de libros del Biblioburro, de tal forma que los niños del campo colombiano vean cómo su historia es importante para gente lejos de allí. Muchas gracias por su atención.